Pilota este helicóptero y me caso contigo. Se burló la jefa y quedó helada al saber quién era el conserje. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El hangar resonaba con las risas de los empleados mientras el eco metálico de las herramientas llenaba el aire. Claudia, la directora de la empresa de aviación privada, se pavoneaba entre los mecánicos revisando cada detalle del nuevo helicóptero que acababan de adquirir. Era joven, elegante y orgullosa de su poder. A su alrededor, todos la admiraban o fingían hacerlo. Todos excepto Omar, el conserje silencioso que cada mañana llegaba antes que nadie y se iba al final del día con su escoba en la mano y la mirada perdida en el horizonte. «Omar, sal, limpia bien esa zona, que hoy tenemos visita importante», le ordenó ella sin mirarlo. «Ya está lista, señora», respondió con voz calmada. «Lista», repitió ella riendo con ironía. «Dudo que un hombre como tú sepa cuándo algo está listo». Las carcajadas de los presentes la acompañaron. Omar simplemente asintió y continuó su trabajo, pero había algo en sus ojos, una mezcla de paciencia y tristeza contenida que nadie notó, excepto uno de los mecánicos más viejos, que bajó la mirada con incomodidad. Días después, durante una reunión improvisada en la pista, Claudia presumía las capacidades del nuevo helicóptero. Con su tono altanero, quiso hacer un comentario gracioso. «¿Quién se atreve a pilotarlo? Vamos, Omar», dijo entre risas. «Si logras hacerlo volar, me caso contigo». El grupo estalló en risas. Ella lo dijo como una broma, creyendo que el conserje se sonrojaría o se excusaría, pero Omar levantó la vista, observó el helicóptero y sin decir una palabra, dejó el trapeador a un lado. Su paso firme y sereno contrastó con el bullicio de los demás. «Oye, espera, ¿a dónde vas?», preguntó Claudia confundida al verlo subir a la cabina. Las risas se apagaron poco a poco. Omar se sentó, ajustó el cinturón y sus manos comenzaron a moverse con una precisión que dejó a todos paralizados. Encendió el panel, verificó los controles y tiró de las palancas con movimientos que solo un profesional conocía. El rugido del motor rompió el silencio. El helicóptero se elevó apenas unos centímetros, con una estabilidad perfecta. Los empleados retrocedieron asombrados, y Claudia, sin poder articular palabra, lo miraba incrédula. Cuando el helicóptero descendió suavemente, el corazón de todos latía desbocado. Omar bajó con la misma calma con la que había subido, tomó su trapeador y dijo simplemente: «Ya puede continuar con su demostración, señora». Nadie se atrevió a reír. Claudia lo observó en silencio, intentando entender qué acababa de suceder. «¿Cómo sabías hacerlo?», preguntó finalmente en voz baja. «Digamos que tuve que aprender, para salvar vidas», respondió él mirando el horizonte. En ese instante el ambiente cambió. Nadie más lo vio como un simple conserje, y aunque Claudia intentó mantener su postura, dentro de ella algo comenzó a quebrarse. Orgullo, vergüenza y curiosidad. «Omar, espera», le dijo antes de que se marchara. «Quiero hablar contigo en mi oficina». Él asintió sin mirarla. Al pasar junto a ella, Claudia sintió una incomodidad que jamás había experimentado. Por primera vez, no tenía el control. Esa tarde, mientras el sol caía sobre los hangares, Claudia no pudo concentrarse. En su mente se repetía la imagen de aquel hombre encendiendo el helicóptero con la seguridad de un experto. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué trabajaba allí, limpiando pisos? Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Cuando finalmente lo vio entrar a su oficina, el silencio se volvió pesado. Omar se mantuvo de pie con respeto, pero su mirada firme la hizo sentirse expuesta. «No sabía que tenías experiencia en aviación», dijo ella intentando sonar amable. «Hace mucho dejé eso atrás», respondió sin emoción. «¿Por qué?», preguntó ella con sincero interés. Omar la miró fijamente. «Porque a veces el cielo te da gloria, pero la vida te enseña a caer». Sus palabras la estremecieron. No sabía qué historia había detrás de esa mirada, pero intuía que no era cualquiera. Y sin entender por qué, Claudia comenzó a sentir algo que no esperaba: admiración. Pero justo cuando estaba por hacerle otra pregunta, una llamada urgente interrumpió la conversación. Alguien había tenido un accidente en la zona de pruebas. Omar reaccionó primero, tomó un batiquín, salió corriendo y gritó: «¡Llamen a emergencias!». Claudia lo siguió desconcertada. Aquel hombre no solo sabía pilotar, sabía liderar. Omar llegó primero al hangar de pruebas. El olor a combustible se mezclaba con el del metal caliente. Un joven mecánico yacía en el suelo, inconsciente, con una herida en la cabeza y la pierna atrapada bajo una pieza del tren de aterrizaje. Sin pensarlo, Omar se arrodilló
y comenzó a actuar con precisión quirúrgica. Su voz firme cortaba el pánico del ambiente. «Tráiganme una barra de hierro y vendas limpias ahora», gritó sin titubear. Claudia observaba inmóvil cómo este hombre, que hasta esa mañana era solo el conserje, dirigía la emergencia como un comandante veterano. En cuestión de minutos, improvisó una férula, controló la hemorragia y liberó la pierna del joven con ayuda de otros empleados. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, Omar ya había estabilizado al herido. El paramédico que llegó primero se detuvo sorprendido al ver el trabajo hecho. «¿Quién atendió al paciente?», preguntó él. «Él», respondió Claudia, señalando a Omar. El paramédico asintió impresionado. «Buen trabajo». Esto le salvó la pierna y probablemente la vida. El murmullo entre los empleados creció. Claudia sintió un nudo en el pecho. Se acercó lentamente y dijo en voz baja: «No sé cómo agradecerte, Omar». Él limpió sus manos con una toalla y respondió: «No lo hice por usted, lo hice porque sé lo que se siente perder a alguien, cuando todos solo miran». Esa frase quedó grabada en la mente de Claudia. Esa noche no pudo dormir, buscó en los archivos de la empresa, en los registros de personal, y descubrió algo que la dejó helada. Omar no tenía historial común. Su expediente anterior pertenecía a las Fuerzas Aéreas condecorado por misiones de rescate en desastres naturales y conflictos. Había desaparecido de los registros hacía 6 años, justo después de un accidente aéreo en el que murieron 3 de sus compañeros. Al día siguiente, Claudia lo esperó al amanecer, justo en el helipuerto. Cuando él llegó con su uniforme de trabajo y su trapeador en la mano, ella lo detuvo. «Leí tu expediente», dijo sin rodeos. «Sé quién eres, Omar». Él no respondió, solo miró el horizonte. «¿Por qué estás aquí?», insistió ella con voz más suave. «Porque aquí nadie me pregunta por mi pasado, solo me dejan trabajar». Un silencio pesado los envolvió. Claudia bajó la mirada. «Te juzgué sin conocerte, y lo peor, me burlé de ti». «Todos lo hacen», contestó él con serenidad. «El problema no es reírse, es no tener el valor de mirar más allá». Sus palabras la golpearon como una verdad que había evitado toda su vida. Claudia por primera vez sintió la necesidad de disculparse, no como jefa, sino como persona. «Tienes razón, Omar. A veces creemos que el valor se mide por el dinero, los trajes o el poder, pero hoy entendí que hay almas que han volado más alto que cualquiera de nosotros». Él sonrió apenas. «Lo importante no es cuánto vuelas, sino qué haces cuando caes». Pasaron los días y la noticia del rescate corrió por toda la empresa. Algunos empleados se acercaban a Omar con respeto, otros lo observaban con admiración, pero Claudia no podía sacarse de la mente aquella broma que ahora pesaba sobre su conciencia. Una tarde, mientras él terminaba su jornada, se acercó con una sonrisa sincera y un juego de llaves en la mano. «¿Recuerdas lo que te dije aquel día?», preguntó ella. Omar la miró confundido. «Lo del helicóptero. Dijiste que si lo pilotaba me casarías conmigo». Claudia bajó la mirada avergonzada. «Era una broma cruel, pero si me das la oportunidad, me gustaría invitarte a volar, sin promesas, sin burlas, solo volar». Omar la observó largo rato, y por primera vez una risa suave se escapó de su labio. «No vuelo desde hace años». «Entonces vuelve a hacerlo, no por mí, por ti». El sol caía detrás de las colinas cuando ambos subieron al helicóptero. Las hélices comenzaron a girar lentamente, levantando polvo y hojas. Desde el aire la ciudad parecía lejana, casi irreal. Claudia lo miró pilotar con calma, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. «¿Sabes?», dijo ella mirando por la ventana, «a veces uno tiene que perder el control para entender quién realmente lo tiene». Omar sonrió. «Que a veces el destino te pone a limpiar los pisos del mismo lugar donde aprendiste a volar, solo para recordarte que la humildad también tiene alas». El silencio del cielo los envolvió. Por un instante no existían jerarquías ni etiquetas, solo 2 almas que habían aprendido que el respeto es la verdadera altura. Al aterrizar, Claudia bajó primero, lo miró con gratitud y dijo con voz firme: «Gracias por enseñarme que detrás de cada uniforme hay una historia que merece ser escuchada». Omar asintió sin buscar reconocimiento. Caminó hacia el atardecer con su trapeador al hombro, sabiendo que aquel día había limpiado algo más que un hangar, había limpiado el orgullo de una mujer y la ceguera de muchos. Claudia lo observó alejarse con el corazón apretado y los ojos brillando. Entendió que algunas promesas nacen del ego, pero otras, como la que ahora sentía crecer dentro de ella, nacen del respeto. Mientras el helicóptero reflejaba el último rayo del sol, una voz interna pareció recordarle algo que nunca olvidaría. «Nunca sabes quién está detrás de la máscara. Las apariencias pueden engañar, pero el respeto y la dignidad siempre deben ser innegociables».